saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Que puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola, bienvenidos a UDEP Explorer, bienvenidos a esta presentación del programa académico de Economía. Mi nombre es Miguel Ángel Carpio, soy director del Lima School of Economics, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Piura, y el objetivo de esta presentación es ayudar a quienes tienen interés en estudiar economía, informándolos acerca de qué cosa es economía, en qué consiste la carrera y cuáles son sus perspectivas laborales cuando terminen de estudiar. Más adelante contaremos con la participación de una joven egresada, cuyo testimonio será útil para comprender más profundamente todas estas ideas. Bueno, iniciemos con la presentación y empecemos a ver qué cosa es economía. Tenemos aquí una definición que puede ser bastante útil. Se dice que la economía es la más vieja de las artes. Si observamos la fotografía, observamos a dos personas que hace muchísimos años se están poniendo de acuerdo acerca de cuál es la tasa de transacción entre un pescado y un conejo. ¿Sí? En particular se están poniendo de acuerdo en cuántos pescados hacen falta para poder obtener un conejo.
en esta transacción sencilla, primitiva, ya hay un objeto de estudio por parte de la economía. Y es importante que noten que esto ocurrió, este objeto de estudio de la economía tuvo lugar en un momento en el que el dinero todavía no existía. También se dice que la economía es la más joven de las ciencias. Y esto tiene que ver con que recién en el siglo XVIII, Adam Smith aplicó el método científico para el estudio de materias económicas. Obviamente, unos cuantos siglos en la vida de una ciencia, pues es nada. Se puede decir que esta ciencia está en pañales, está iniciándose. Y todo esto tiene que ver con lo que es economía. Pero se dice también que la economía es una ciencia social. Y bueno, se dice que es una ciencia claramente porque utiliza el método científico. Y se dice que es social porque estudia a los seres humanos, estudia a las sociedades. Pero este objeto de estudio tiene una característica muy clara y es que se trata de una sociedad que cambia dramáticamente todo el tiempo, de manera permanente. Generalmente invierto algunas diapositivas en convencer a la audiencia de que la sociedad efectivamente cambia siempre, ya sea por la revolución de las comunicaciones o por los avances tecnológicos, pero la experiencia que estamos viviendo últimamente creo que lo demuestra de manera bastante clara. Hace unos 4 meses, pues vivíamos de una manera completamente diferente a como vivimos hoy. Y este es el tipo de cambios que significan un reto para el economista. Todo el tiempo tenemos que estar adaptando las herramientas que tenemos para analizar una realidad nueva o una realidad diferente. Pero vamos a hacer un alto en el camino. Estamos tratando de responder qué cosa es la economía, pero vamos a detenernos un momento para analizar por qué los economistas se dedican a cosas tan diferentes. Seguramente tú has visto o conocido a algunos economistas y te has dado cuenta de que se desarrollan en ámbitos de una naturaleza muy distinta. Bueno, esta segunda pregunta la vamos a responder y más adelante nos daremos cuenta que será útil para entender la pregunta original de qué es la economía. Avancemos. ¿Puede una sola carrera prepararnos para todos estos retos? Quiero que observen las imágenes que tenemos en esta diapositiva y quiero que vean, que se concentren en la primera línea. Esta diapositiva nos permite entender los diferentes ámbitos de ocupación que tienen los economistas. En la primera línea podemos observar empresas, y es que un ámbito laboral muy frecuente para los economistas son las empresas, son las firmas. ¿Qué hace un economista en una empresa y cómo se diferencia economía de administración de empresas? Bueno, en la carrera de administración de empresas se enseña todos los ámbitos que existen dentro de una compañía: recursos humanos, operaciones, producción, organización. Pero un economista dentro de una empresa se encarga de ver la parte estratégica, el diseño de una estrategia que permita que la empresa salga adelante y se distinga dentro de sus competidores y que desarrolle un vínculo fuerte con sus clientes y con los proveedores. Entonces, un economista puede trabajar perfectamente en empresas de diferente tipo, como Gloria, como Alicorp, como Procter & Gamble, y este es un ámbito importante laboral para los economistas. En la segunda línea podemos observar un segundo ámbito de acción, que es el que nosotros denominamos economía o economía financiera. ¿Sí? Un economista puede trabajar en AFPs, puede trabajar en compañías de seguro, puede trabajar en bancos, pero seguramente tú te estás preguntando qué cosas son las finanzas. Bueno, las finanzas, para entender qué cosas son las finanzas, es útil que pensemos en una moneda que tiene 2 caras. ¿Sí? Cuando las personas tienen recursos, buscan invertir esos recursos de tal manera que crezcan en el tiempo. Y lo que hacen es comprar acciones, comprar bonos y esperar a que estos instrumentos le den una rentabilidad. Ese sería un lado de la moneda. Pero en el otro lado de la moneda tenemos a las personas que no tienen recursos, pero tienen buenas ideas y tienen líneas de negocio que implementar. Entonces, estas personas que necesitan recursos para implementar sus ideas se contactan con los primeros
obteniendo recursos de ellos para poder implementar sus negocios. ¿Cómo lo hacen? Pues emitiendo bonos que los inversionistas compran o emitiendo acciones que los inversionistas compran. Y un economista se desarrolla en estos dos ámbitos, en el ámbito de las finanzas, tanto como inversionista, como en el lado de obtener los recursos para poder implementar las actividades de una firma. Este es un segundo ámbito donde tú puedes encontrar economistas. Un tercer ámbito donde puedes encontrar economistas es trabajando en lo que se llama economía de las políticas públicas. La economía de las políticas públicas está dirigida a aquellos economistas que tienen el ideal de cambiar la realidad de su país, de querer solucionar los problemas que encuentran en su país. Esto incluye, por supuesto, la pobreza, los problemas de desnutrición, los problemas de salud, pero uno los puede encontrar también en diferentes temas. Por ejemplo, en el tráfico, en la delincuencia. En general, donde hay un problema que enfrenta el país, ahí uno puede encontrar la contribución de un economista que le diga cómo solucionar ese problema. ¿Dónde trabajan estos economistas? Pues trabajan, por supuesto, en ministerios, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, pero es bien importante que entendamos que no solamente trabajan en ministerios, sino también trabajan en organismos internacionales y en empresas de consultoría y centros de investigación. Existe, por supuesto, un cuarto ámbito, que es el que nosotros llamamos economía de la investigación. Digamos, siempre una fracción de los economistas quieren dedicarse a la economía como ciencia, pero típicamente este es un ámbito minoritario. Un gran porcentaje o la mayoría de economistas se dedican a estos primeros tres ámbitos, el de economía de la empresa, economía financiera y economía de las políticas públicas. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo una sola carrera puede prepararnos para estos retos tan disímiles, para estas actividades tan diferentes? La respuesta a la pregunta es que el objeto de estudio de la economía no es tanto el dinero, sino los seres humanos, y en particular las decisiones que toman en el día a día. En esta diapositiva podemos observar, por ejemplo, a un individuo que está comprando pan. Podemos observar a una chica que está decidiendo entre si toma un taxi o si va al trabajo caminando, a un chico que está optando por dos alternativas de vino. Y en todos estos escenarios lo que tenemos es a un individuo que está tomando una decisión sencilla, una decisión pequeña, pero nosotros creemos que estas decisiones pequeñas son las que terminan dándole forma al mundo, son las que terminan formando las tendencias que observamos cuando analizamos los grandes agregados económicos. Quiero que noten que hay una cuarta figura de un individuo que está estudiando en su casa, probablemente decidiendo cómo utilizar su tiempo entre si estudia o se dedica a buscar un juego en la computadora. Esta decisión cotidiana, a pesar de no usar dinero, de no comprometer el uso de dinero, también forma parte del objeto de estudio de la economía, porque también nos permite entender las grandes tendencias que se observan en el mundo. Muy bien, entonces ya hemos entendido que el objeto de estudio de la economía es el ser humano y no tanto su dinero, y en particular son las decisiones cotidianas que toma. Pero para estudiar este objeto que acabo de describir, el economista cuenta con dos herramientas importantes. La primera herramienta son las matemáticas. Son las matemáticas las que les permiten escribir un modelo de manera formal, las que le permite llevar las ideas, las intuiciones que tiene acerca de cómo se comporta el ser humano y cuáles son las decisiones que toma de una manera formal, de una manera estricta y que puede ser analizada con profundidad y compartida con los demás. Esta es la gran finalidad que tienen las matemáticas dentro de la economía y constituyen la primera herramienta. La segunda herramienta son las bases de datos. Las bases de datos, tales como encuestas, censos, las bases de las propias firmas, las bases de datos de los gobiernos,
son las que nos permiten contrastar si estas hipótesis que hemos diseñado acerca del comportamiento humano tienen un correlato en la realidad o no. Ideas, finalmente tenemos todos. Todos podemos tener una idea acerca de por qué se registró un determinado evento o cuáles son las consecuencias de un fenómeno que estamos observando. Pero son los datos los que nos van a permitir verificar si estas ideas realmente son verdaderas o no. Por eso es que en la formación de un economista, el manejo de base de datos ocupa un lugar central. Entonces, hemos entendido por qué los economistas se dedican a cosas tan disímiles, lo cual nos va a permitir regresar a la pregunta original de esta presentación. ¿Qué cosa es la economía? Cuando tú decides estudiar economía, no decides tanto qué vas a hacer o dónde vas a trabajar. Ya va a haber tiempo para que tú definas esas dos preguntas. No lo estás decidiendo inicialmente cuando optas por economía. Lo que sí estás decidiendo desde el inicio es cómo vas a hacerlo. Vas a analizar el comportamiento humano y vas a utilizar estas dos herramientas que hemos definido, las matemáticas y las bases de datos. Y a partir de estas dos herramientas, tú vas a poder responder preguntas que son importantes para la sociedad. Cuando culmine tu carrera, tú te vas a dar cuenta que vas a haber avanzado mucho en tu capacidad de análisis y eso te va a permitir comprender el comportamiento humano y vas a haber avanzado mucho también en tu creatividad, que te va a permitir solucionar los problemas de manera efectiva. Esta es la razón por la cual los economistas entonces se desarrollan en diferentes ámbitos, porque utilizan estas habilidades, esta capacidad de análisis y esta creatividad para poder resolver los problemas en el ámbito en el que se quieran desarrollar, ya sea economía de la empresa, economía financiera o economía de las políticas públicas. Déjenme ahora, durante unos minutos, comentarles cuál es la estructura de la carrera dentro de la Universidad de Piura. En la parte externa del círculo podemos ver el primer año de estudios. En tu primer año de estudios tendrás que estudiar matemáticas, tendrás que estudiar humanidades, y esto formará parte pues, de los fundamentos que te harán falta para sacar adelante tu carrera. Luego, durante tu segundo, tercer y cuarto año, tendrás que estudiar lo que nosotros denominamos las cadenas: macroeconomía, microeconomía y microeconometría. Y al final de tu carrera, cuando ya falta un año o un año y medio para terminar, esta es la parte central del círculo que tenemos, pues tendrás que optar, si es que tú así lo quieres, por una de las tres especializaciones en las que nos encontramos organizados. Puedes optar por economía de la empresa, economía financiera o economía de las políticas públicas. Un aspecto importante de la organización de la carrera en la Universidad de Piura es que el perfil de los profesores cambia a lo largo de la carrera. Por ejemplo, cuando tú te encuentres estudiando lo que denominamos las cadenas, microeconomía, macroeconomía y econometría, los profesores tendrán seguramente un doctorado concluido y se dedicarán a la investigación, o al menos en una parte importante de su tiempo se dedicarán a investigar. En cambio, cuando tú llegues a los cursos de las especializaciones, entonces los profesores tendrán un perfil diferente. Serán profesores que se desempeñan en el mercado laboral fuera del ámbito universitario y que te formarán acerca de cómo utilizar esos conceptos aprendidos en la aplicación a circunstancias específicas, aplicadas, que te van a permitir solucionar problemas en los ámbitos que hemos conocido. Muy bien, estas son las tres especializaciones que les había comentado: economía de las políticas públicas, economía de la empresa y economía financiera. Yo los invito a que vayan meditando acerca de cuál es la que más les llama la atención, pero les recuerdo siempre que el economista en realidad pues, puede desempeñarse en cualquiera de estas tres y que incluso ya cuando está en el mercado laboral puede cambiar desde una especialización a otra. No son raros los ejemplos en los que una persona que está trabajando en un banco pasa luego a formar parte del sector público,
o de repente trabajando en un banco pasa a trabajar dentro de una firma y exitosamente diseñando una estrategia para ella. Muy bien, esta ha sido la presentación acerca de qué cosa es la economía y más o menos en qué consiste la carrera. He presentado también algunos lineamientos básicos acerca de cuál es el ámbito laboral en el que te puedes desenvolver. Pero ahora me gustaría presentarles a una joven egresada cuyo testimonio va a ser muy importante para que podamos afianzar algunas de estas ideas que hemos visto. Quiero presentarles a Cristina Paulsen. Ella es una egresada de la carrera de Economía. Ella egresó en particular en el año 2011. Tiene 7 años de experiencia en el área de finanzas. Al terminar la universidad, muy jovencita, se unió al grupo Credit Corp para trabajar en las áreas de banca de inversión, banca corporativa, y en determinado momento estudió un MBA en la prestigiosa Universidad de Berkeley. Ella ahí ha obtenido una especialización en inversiones de impacto, de finanzas sustentables, un tema que es muy vigente y que está tomando mucha importancia en los últimos años. En octubre, Cristina se unirá al equipo de Visa en San Francisco para ser parte de un programa que ellos tienen de talento, de desarrollo de talento en el área de finanzas. Quiero empezar agradeciéndote, Cristina, un montón por tu participación en esta presentación. Me da muchísimo gusto verte. Te recuerdo mucho como estudiante y ahora estoy muy agradecido de que te hayas dado el tiempo de participar en esta actividad con nosotros. ¿Cómo estás, Cristina? Miguel Ángel, muy bien. Muchas gracias por invitarme a estar acá contigo y recordar todos esos 5 años de carrera que la pasé muy bien, la verdad. Qué bueno, me alegra, Cristina. Nosotros también siempre nos acordamos de ti. Mira, la primera pregunta que tengo que hacerte es, digamos, es un ejercicio para que regreses un poco a Cristina Paulsen cuando tenía 15, 16 años y estaba pensando qué carrera estudiar, dónde estudiarla. Y en ese sentido me gustaría, o en este marco, me gustaría que respondas por qué estudiaste economía y por qué estudiaste economía en la Universidad de Piura. Sí, claro. ¿Por qué estudié economía? Yo creo que se relaciona mucho a tu presentación, el hecho de que cuando uno tiene 16 y está tratando de decidir qué quiere hacer, no tiene claro, o no tiene una imagen clara de qué específicamente, qué rol quiere tener en el mercado laboral o en qué empresa quiere trabajar. Pero yo sabía que me gustaban mucho los números y yo siempre he tenido una vocación social o una vocación de servicio muy grande. Y para mí la economía me iba a ayudar a entender cómo nuestras acciones como individuos impactaban a la sociedad y además iba a utilizar como esa capacidad de análisis o esa facilidad que tenía yo para los números y que yo sabía que me iba a ayudar en la carrera. Entonces fue un poco la combinación de ambas que me inclinaron a escoger economía como carrera. ¿Y por qué la Universidad de Piura? Yo creo que esto es algo que no sé si va a sonar, que tú me dijiste que lo diga, pero el eslogan mejores personas, mejores profesionales, a mí me encantó. Entonces yo me acuerdo haber entrado a muchas universidades cuando uno va y pregunta, ¿no? Y cuando entré a la UDEP fue esa cercanía, esa familiaridad en la que realmente sentí que nos valoraban a nosotros los alumnos como individuos, como personas, y no solo como alguien más que va a ser parte de una clase gigante. Además, me encantó de esos primeros meses de búsqueda, el hecho de que hayan habido tantas oportunidades para hablar con gente de la UDEP, para hablar con el equipo de admisiones, que siempre estaba al alcance para resolver todas tus dudas. Sí, yo creo que eso fue lo que más me gustó de la universidad cuando recién empecé. Muy bien, y cuéntame, ¿cómo fue tu vida durante la carrera? ¿Cómo fue tu vida universitaria? ¿Cuál fue el contraste entre estas expectativas que tú tenías y la carrera una vez que ya eras alumna nuestra? Claro, yo creo que lo que más me gustó de la universidad era que las clases eran chicas.
nosotros conocíamos no solo a los estudiantes que iban con nosotros de repente a nuestra clase de Mate 1 o Lengua 1, sino que como éramos tan pocos, llegábamos a conocer a los chicos de Economía que ya estaban por egresar. Y teníamos una conexión dentro de la carrera que era impresionante. Ellos nos contaban qué cursos iban a ser más difíciles, a qué cosas teníamos que prestar atención. Es más, hasta te pasaban sus exámenes antiguos para que puedas practicar. Ese sentido este sentido de comunidad y de equipo fue algo muy bonito. Y yo creo que tuve la suerte de entrar a la universidad en el 2007, cuando todavía no había muchos años desde que Universidad de Piura estaba en Campus Lima, y tuvimos la suerte de nosotros como alumnos formar muchas cosas dentro de la universidad, ¿no? El servicio de voluntariado, que se llamaba VAS, luego el Centro de Investigaciones de la UDEP, también se formó cuando yo era una estudiante. El hecho de poder subir un piso, tocar la puerta y que tú o que algún otro profesor que estaba full time se siente con nosotros a resolver nuestras dudas. Y yo me acuerdo haber hablado con Rodrigo Coero, creo que hasta de nuestra vida. Entonces, esa cercanía era muy importante para mí, lo que yo esperaba de cuando entrara a una universidad, ¿no? Perfecto. Todas esas instituciones que has mencionado todavía siguen funcionando. VAS, pues, le va muy bien, hace mucha obra social, está trabajando de manera muy efectiva. También el centro de investigación está en marcha y está consiguiendo objetivos importantes. De hecho, ahora contamos con Lima School of Economics, que está relacionado, por supuesto, al centro de investigación. Así que me alegra ver que ese espíritu que tú mencionas todavía está vigente en la universidad. Ahora avancemos un poquito, Cristina, y pensemos en el momento cuando tú recién egresas, ¿no? Que es un momento también de cierta dificultad, ¿no? ¿Cómo te insertaste en el mercado laboral? ¿Estuviste a gusto con tu primer empleo? ¿Cómo fueron tus primeros años fuera de la universidad? Sí, yo creo que ahí tuve la suerte de hacer 3 prácticas preprofesionales, porque la malla curricular de la universidad está estructurada de tal forma que en los últimos años uno podía trabajar mientras estudiaba, y yo era bien indecisa, entonces hice las 3 cosas que tienes en tu PAI de economía de la empresa, economía financiera y políticas públicas, por los 3 pasé. Pero me di cuenta que al final una práctica que hice en Scotiabank, en el equipo de riesgos, usaba mucho esa intuición que habían formado mis clases de microeconomía 1, de microeconomía 2, de macro 1, de macro 2, para yo explicar o dar mi opinión acerca de cómo una empresa se iba a desenvolver en Perú, en cierto mercado, como en cierto marco macroeconómico que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, para mí, las finanzas o ese sector financiero era una forma inmediata de ver resultados aplicados o de utilizar todo ese conocimiento fundamental que había formado en la universidad para que se tomen decisiones de manera inmediata, que debido a mi personalidad no podía hacerlo en research porque uno se demora mucho más, pero en finanzas uno lo ve, es inmediato, son decisiones rápidas y cosas que se tienen que decidir ahí, ¿no? Empecé, como tú dices, en finanzas, en BCP, trabajando para el equipo de de banca corporativa, en un proyecto que tenían ellos para ampliar sus operaciones en Chile y en Colombia. Me encantó trabajar ahí, lo que te digo, ¿no? El pensar siempre en los trade-offs, la intuición, cómo la macroeconomía interactúa con la microeconomía, y después de un tiempo me mudé a Chile a trabajar con ellos y estuve 2 años trabajando en el equipo de gestión de activos, que es mucho más por el lado macroeconómico, donde no te importa solo lo que pasa en tu país, sino ves lo que pasa en el mundo y cómo va a afectar eso a la construcción del dinero o del wealth de las personas de tus clientes. Y así fue que después de estar en Chile me mudé a Estados Unidos para hacer el MBA. Perfecto, justo a eso quería llegar, pero antes de eso me gustaría aprovechar tu participación para aclarar un tema. Me parece súper útil mencionar
que efectivamente la organización que tenemos en la Universidad de Piura acerca de las especializaciones, estos cursos que hay de economía de la empresa, economía financiera, economía de las políticas públicas, no deben ser elegidas de manera obligatoria. De hecho, tenemos alumnos que ya tienen las ideas claras desde el inicio. Tú seguramente recuerdas a algunos de tus compañeros que desde el inicio ya sabían lo que querían y claro, optan por una determinada especialización y luego buscan sus prácticas en ese ámbito. Pero tu caso, Cristina, en realidad no es tan infrecuente. Hay algunos chicos, pues claro, que llegan a tercer año, cuarto año y quieren ver dónde se van a sentir más cómodos, ¿no? Y entonces toman cursos de las diferentes especializaciones y practican en instituciones de diferente naturaleza, y esto les permite descubrir su vocación. Así como hay una primera vocación en la elección de la carrera, también hay un segundo momento en la vocación que te hace decir, bueno, ¿qué clase de economista quiero ser? ¿No? Y esto forma parte de lo que tú has vivido, y me alegra un montón que haya sido útil, y me parece bien importante que hayas tomado un tiempo para analizar todas las alternativas que tenías al frente. Muy bien. Y bueno, Cristina, estabas llegando justo a un tema que me interesa mucho desarrollar, y es el tema del MBA que estudiaste en Berkeley, que es una universidad súper importante en Estados Unidos, es probablemente una top 10 y una top 5 del mundo. Así que primero que me alegra muchísimo, te felicito por tu MBA, y lo que quería preguntarte es, ¿cómo fue tu proceso de admisión? Y sobre todo, ¿cuál fue tu experiencia como alumna? ¿Sentías que estabas preparada? ¿Sentías que podías desenvolverte bien en tu MBA y competir con los mejores alumnos de las universidades de todo el mundo? Sí, yo creo que el proceso de admisión es duro porque, como tú dices, ¿no? La competencia es súper grande, y otra vez yo decidí postular a universidades con clases chicas y un poco siguiendo la gran experiencia que tuve en la de Piura, de que combinen muy bien el tema de humanidades, que se preocupen no solo por el generar riqueza, sino cuál es el impacto de tus decisiones y todo como en la sociedad. Entonces Berkeley al final hacía mucho fit conmigo por ese lado. Y mi proceso de admisión, tengo que decir que fue por el lado del descubrir universidades y el descubrir qué es lo que han hecho amigos que fueron a la universidad conmigo el pregrado. Fue súper positivo, porque tuve la oportunidad de conversar con muchos egresados de la de Piura que han seguido el mismo camino, ¿no? Que no solo han ido a hacer MBA, sino que han ido a hacer PhDs, o que están estudiando fuera de Perú y te guían en qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los exámenes que tienes que tomar, cuál es la mejor forma de prepararte. Una vez que ya estoy allá, es duro un poco porque todo es en inglés, recién te estás acostumbrando, pero la verdad es que la de Piura, o al menos economía, tienes que leer tantos papers en inglés que ya esa parte la tienes manejada. Ya el leer cosas densas en inglés es parte de, no sé, es como un hábito que ya formaste, entonces eso no te cuesta tanto. Lo otro es que sabes que se puede. ¿Por qué? Porque tienes profesores que han venido de estas universidades a enseñarte, y no tienes miedo entonces a decir, yo estoy acá y de repente, no sé, estas personas son mejor que yo. Y sí, hay muchas personas que son súper inteligentes y que han logrado mucho, pero tú has visto que tus profesores también han pasado por ese camino, que tus amigos que han estudiado contigo han pasado por ese camino, entonces te autoconvences que tú también puedes. Bueno, muy bien, Cristina, estoy seguro que ha sido el caso. Y para terminar, una última pregunta. Quiero que hablemos de tu futuro, Cristina. Dos cosas me llamaron la atención de tu caso, ¿no? Una es que estudiaste esto de inversiones de impacto, que es un tema pues, muy importante y que mezcla un poco lo que es economía financiera con economía de las políticas públicas, ¿no? Porque trata, por supuesto, de integrar el tema del dinero, el tema de la inversión, pero también con un objetivo social, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención favorablemente de tu currículo. Y lo segundo es que, bueno, que vas a empezar un nuevo reto en Visa muy pronto, ¿no? Vas a trabajar en Estados Unidos, y bueno, quería que nos cuentes tú cómo te sientes en este momento que tienes todos estos planes al frente, ¿no?
Sí, bueno, la incertidumbre que está por delante es grande ahorita en estos momentos, es cierto, pero yo creo que así como aprendimos muy bien en la clase de economía financiera, risk and reward, tengo una correlación positiva, así que Bueno, o deberían tener al menos si estás Muy buena tomando clase. bien las decisiones. La verdad es que Hay que mencionar que conversabas mucho en clase, Cristina. no aprendí nada, dice Miguel Ángel. No, mentira, cuéntame, por favor. Ay, no, pero yo creo que estoy súper contenta del hecho de que puedo usar todos los conocimientos que he formado, no solo para contribuir a que las personas que quieren como, a ver, voy a volver a responder esta pregunta, pero creo que las inversiones de impacto hoy son muy importantes, porque las generaciones cambian y el dinero va cambiando de manos. Y lo que le importaban a tus abuelos y lo que le importaban a tus padres, quizás no es lo mismo que te importa a ti. Y hoy, no solo por el lado del consumidor, sino por el lado del inversionista, vemos personas mucho más conscientes y que quieren tomar decisiones que vayan alineadas a sus valores. Pero tú necesitas que esas decisiones estén asociadas a un riesgo y que se pueda medir ese riesgo. Entonces, mientras más personas se dediquen a hacer inversiones sustentables o que se dediquen a ver las finanzas no solo como un instrumento para seguir generando dinero, sino que puede tener un impacto positivo en la sociedad, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Yo creo que la capacidad del mercado de capitales es muy grande y no solo el sector público tiene una labor para generar un impacto positivo en la sociedad, sino que el sector privado más bien tiene una gran responsabilidad de contribuir a este crecimiento sustentable y alinear tanto por el lado del consumo como de la inversión las opciones que tiene para nosotros. Así como nosotros tenemos nuestra AFP y la invierten en equity americano, la invierten en bonos de gobierno, también debería haber alguna forma de nosotros tener la opción de escoger, yo quiero que este dinero se invierta para ciertas causas o estar segura de que no estén fondeando empresas que no están alineadas a mis valores. Entonces, por ese lado, súper contenta de haber tenido la oportunidad de participar en el crecimiento de esta nueva rama de las finanzas. Tuve la oportunidad de trabajar en el verano con Acción, que es un private equity que invierte en fintech y en microfinanzas en Latinoamérica y en países emergentes. Fue un trabajo súper gratificante porque tú no solo analizas términos de rentabilidad y de no sé, como de endeudamiento, etcétera, que es lo que haces regularmente en un banco, sino que también le sumas qué personas estás atendiendo, el pricing es correcto, realmente estás agregando valor a esta gente o tan solo te estás aprovechando de su condición. Entonces eso fue muy como reconfortante e interesante ver cómo mis capacidades se aplican a eso. Y por otro lado, la otra parte de tu pregunta de cómo me siento de trabajar acá en Estados Unidos y en Visa, yo creo que aquí en el MBA lo que más aprendí fue preguntarme por qué. ¿Por qué estoy tomando esta decisión o por qué estoy tomando cierto camino en mi vida, en mi carrera, ¿no? Y aquí en Estados Unidos es un mercado tan grande y tan exigente que creo que va a ser una súper buena escuela. Siempre he estado del lado del inversionista y del lado del banco. Esta va a ser una experiencia nueva, voy a estar del lado de la empresa, una empresa que no solo trabaja en Estados Unidos, que trabaja en todo el mundo y además que tiene un rol súper importante en cómo las personas tienen acceso al dinero y cómo tienen acceso a pagos. Entonces, cada vez que tú a una persona le das una tarjeta de débito, no solo estás cambiando cash por una tarjeta de débito, sino que esa persona está generando datos, está generando una historia y estás dándole, estás como empowerment, esa persona, ¿cómo se dice? Estás empoderando a esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una experiencia súper bonita. Yo
yo estoy esperando octubre impacientemente, pero espero poder volver a Perú con todos estos conocimientos y hacer algo allá, seguramente con algún egresado de la UDEP, pero contenta, sí. Perfecto, Cristina. Te agradecemos muchísimo tu participación. Yo creo que ha ayudado de manera efectiva a muchos postulantes a entender de qué se trata la economía y más o menos cuál es el futuro que les espera si optan por estudiar economía. Te agradezco un montón, Cristina. Me ha dado muchísimo gusto verte. Espero que siempre estés en contacto con nosotros y bueno, aprovecho para que saludes a tus amigos Juan Carlos, a tus grandes amigos Ale. A Débora, Alexandra, saludos. Espero que siempre los sigas viendo, que siempre sigan en contacto. Y bueno. Sí, claro que sí. Qué bueno, me alegra. Sí contaba con eso. Tenía la intuición de que los sigas viendo, Cristina. Así que bueno, saludos para ti, muchísimas gracias, saludos a todos. Y quiero decirle a los que nos están siguiendo que muchísimas gracias por su atención. Tenemos la ilusión, la esperanza de que esta presentación los pueda ayudar en el difícil proceso de tomar la decisión de qué carrera elegir. Es una decisión difícil, pero los invito a que se informen, a que conversen con más economistas, jóvenes, mayores, y que puedan llegar a tener una decisión informada. Bueno, eso ha sido todo. Me despido de todos ustedes y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Adiós. Chao, Miguel Ángel. Chao, Cristina. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos. Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Me puedes estudiar en el extranjero. O avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.